hablar de legislación FCPA y cómo también impacta esto en el Judicial React. Si bien se tratan de legislaciones extranjeras, estamos preocupados por el alto nivel de consultoría, el alto nivel de inquietudes que hemos tenido en las empresas que están en la NADE y que gracias a ustedes hemos generado este evento. Y les agradezco a todos los que están aquí, las llamadas personales que tomaron para hacer el sondeo sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y sin más preámbulo, quiero pasar el micrófono a nuestro presidente, que nos hace el favor de acompañarnos, el señor José Juan Méndez, por favor. Muy buenos días a todos, muy buenos días a los distinguidos miembros del presidio. Kio Luisón, Ceci, muchas gracias por el maravilloso evento que estamos haciendo el día de hoy. Simplemente darles la más cordial bienvenida, decirles que estamos a sus órdenes para atenderlos en la NADE. La NADE siempre va a estar preocupada por impulsar aquellos temas relevantes que tengan que ver en relación con la empresa y en relación con nuestra comunidad. Nos parece que este tema de anticorrupción, siendo el único colegio que tiene este comité, también dirigido por Ceci, por supuesto, y por Gran Luis, por Marcos, nos parece que es indispensable estar a la vanguardia. Hoy en día las empresas tienen la necesidad de implementar políticas para tratar de cumplir lo más que se pueda con las nuevas disposiciones, y por eso manejar una política preventiva para nosotros, para nuestro colegio dedicado a las empresas, con todo corporativo, resulta sumamente indispensable. Dentro de las cosas que me interesaría comentarles, dentro de los eventos que ahora tenemos y que creo que es importante comunicarlos, vamos a tener un evento, el primer evento social del colegio. Este evento va a ser una convivencia con Diego Alvarado Rivera, que es el nieto de Diego Rivera. Es un evento que va a estar programado para la siguiente semana. Les aconsejo que si se les antoja tener esta experiencia de ver cómo en realidad cómo se dan la manera de pintar, cómo es el conocimiento de los muralistas, pues, particularmente Diego Rivera, y la manera en la que se están dando, les aconsejo que se den una vuelta. Al mismo tiempo vamos a tener un evento este jueves en relación con la nueva normatividad migratoria, análisis práctico para profesionistas no especializados en la materia. Como voz de empresa, tenemos que estar al tanto de todas las novedades que se den, resolver los problemas día a día, muchas veces de bote pronto. Entonces resulta muy importante tener un conocimiento sobre todo de las disposiciones que se están dando ahora con la nueva ley de migración. Entonces yo les aconsejo que consideren esto para darles una vueltecita. Está programado para el día 27, entonces esto es mañana. Vamos a tener un evento dentro de las reformas que se están dando en materia de propiedad intelectual. Fue el simposio donde tuve el gusto de participar por cuenta de la NADE, por cuenta del CCE, del protocolo de Madrid, una nueva exposición, una nueva herramienta que se está dando en materia de marcas. Yo les sugiero que también, para estar empapados de lo que está pasando, vamos a tener un evento también el propio miércoles 27 de febrero, es el día de mañana. Este va a ser en la tarde aquí en el Hotel Hyatt, antes Nico. Vamos a tener al director general de Limpia, Miguel Ángel Margán, Eliseo Montiel, que es el encargado de llevar a cabo toda esta nueva herramienta. Y bueno, cómo va a estar funcionando, qué va a consistir, en qué se benefician las empresas, es un retroceso, no es un retroceso, cuál es la seguridad jurídica que hay. Y finalmente vamos a tener un evento, lo que tenemos para esta semana, un evento que también hace nuestro flamante Comité Anticorrupción y Lavado de Dinero, que va a ser de casinos, disposiciones legales y prevención sobre el lavado de dinero, donde tendremos como expositores al maestro Carlos Vizcaíno Higuera y también al licenciado Carlos Alberto Figueroa Sánchez. Esto está programado para ser el viernes 13 de marzo, también para que lo consideren. Y bueno, sin más preámbulos, me permito dar la bienvenida a este evento, espero que lo disfruten y por favor, como siempre dice nuestro coordinador, anímense a hacer las preguntas que quieran hacer, estamos para servirles. Y bueno, les deseo un muy buen día. Con permiso. Muchas gracias, José Juan. Les comento, el día de hoy vamos a platicar con Nick y con Alex. Va a iniciar Alex y después Nick, pero los dos me han pedido que por favor
levanten la mano, interrumpan y hagan la pregunta que tengan que hacer sobre el tema que se esté platicando en ese momento. Vamos a buscar coordinar los tiempos. Tenemos mucho tiempo el día de hoy, son prácticamente 3 horas y solo 2 speakers, así que hay mucho tiempo para preguntas y es algo que quisimos premiar específicamente el día de hoy para que se sienta con la confianza de hacer una pregunta, incluso volver a repreguntar sobre eso y que nos llevemos algo que sea de beneficio para nuestras empresas. Ceci, ¿nos puedes acompañar? Por favor, les presento a Cecilia Pérez. Ceci es la subcoordinadora del Comité Anticorrupción. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les voy a dar unos breves datos de la biografía de nuestros expositores. Primero, Alex Pérez, quien amablemente aceptó nuestra invitación. Gracias, Alex, por venir. Y bueno, Alex es socio administrador y miembro del comité ejecutivo de la firma de abogados Bullenson LLP, con oficinas en Houston, San Antonio, Midland, Denver y Pensilvania. Es egresado de las universidades de New York University, St. Mary's University y Purdue University. Abogado estadounidense, ejerciendo desde 1996 en materia de derecho corporativo, fiscal y anticorrupción. Del 2007 al 2010 fue director jurídico y Chief Compliance Officer de las divisiones europeas, asiáticas, africanas y latinoamericanas de una empresa grande de aparatos médicos en Ámsterdam, Holanda, donde dirigió los esfuerzos de la compañía en el tema de la política, investigación y litigio en materia de anticorrupción. Está dedicada a representar a empresas estadounidenses operando en países fuera de Estados Unidos, tanto como empresas latinoamericanas operando en Estados Unidos. Tiene experiencia con respecto a anticorrupción, en redacción de políticas de anticorrupción, entrenamiento, programas de cumplimiento para múltiples clientes, asesorar al Consejo de Empresas Estadounidenses frente a investigaciones por el Departamento de Justicia y liderar investigaciones internas en 4 continentes. Muchas gracias, Alex, y te damos la bienvenida. Muchas gracias. Si me permiten, voy a hablar desde aquí. A esta hora pues me tengo que mover un poco. Muchas gracias por su amable invitación a la nave. Muchas gracias por su asistencia. Con mucho gusto les voy a presentar una breve presentación del FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, tanto como el UK Anti-Bribery Act. Primero voy a presentar yo, luego mi amigo Nick Payne va a presentar también su tema de identificar y investigar riesgos en el tema de corrupción. Y después los dos quisiéramos presentarles un par de ejemplos hipotéticos para que todos podamos analizar los ejemplos y queremos saber de ustedes cómo ustedes analizarían estos ejemplos y para que sea más interactivo la presentación. También, como dijo Luis, por favor, si levantan la mano me interrumpan con cualquier duda, cualquier pregunta que tuvieran. Yo se los agradezco porque yo quiero que la presentación sea lo más interactivo posible. Bien. Y también entiendo que ustedes ya saben del tema del Foreign Corrupt Practices Act, el FCPA. Pero si me permiten, sí voy a presentar, vaya un resumen más o menos fundamental del Foreign Corrupt Practices Act, también comparando el FCPA con el UK Anti-Bribery Act, porque creo que es importante que estemos todos en el mismo canal. También hay muchos casos que han salido, cambios en la ley que son interesantes, muchos casos que son interesantes para discutir. Entonces, les voy a presentar más bien una presentación, vaya hablando de los aspectos fundamentales del FCPA. Para comenzar, como ya saben, el FCPA en Estados Unidos lo implementaron en 1977 y realmente por unos 10-15 años era una ley totalmente irrelevante que no se conocía, y ahora en los últimos 10, 12, 15 años el Departamento de Justicia, tanto como la agencia del Securities and Exchange Commission,
el SCPA ha sido uno de sus enfoques más importantes. Aquí les muestro una lista de los 10 más importantes investigaciones sancionadas por el Departamento de Justicia. Ya ven el caso famoso de Siemens, donde lo sancionaron, y esto solamente, estamos hablando de las autoridades norteamericanas, $800 millones por violaciones del FCPA. Esto no incluye multas y castigos, sanciones que le pusieron en el país de Alemania. Halliburton, 579 millones. BAE, 400 millones en 2010. Entonces, pues, como ya ven, violaciones del FCPA pueden resultar en sanciones importantes para estas compañías. Y como quizás ya saben, el FCPA, hay dos agencias estadounidenses que se encargan de monitorear y usar el FCPA. Una de ellas es el Department of Justice, el Departamento de Justicia, y otra es el Securities and Exchange Commission. El Securities and Exchange Commission más bien tiene jurisdicción sobre casos de compañías bursátiles, compañías que tengan sus acciones en alguna bolsa estadounidense. El Department of Justice tiene su jurisdicción es más amplia y se encarga de sanciones en cuanto al FCPA en general, no solamente con respecto a empresas bursátiles. El FCPA consiste en dos categorías materiales de corrupción. Quiero presentar esto, aunque es un poco básico. Es importante saber la diferencia entre, por ejemplo, la parte del FCPA que se enfoca en libros y registros, y la parte del FCPA que se enfoca en el tema de anticorrupción, en pagos de soborno. En el primer caso, la primera categoría del FCPA se enfoca en libros y registros, donde exige el FCPA que compañías bursátiles estadounidenses tienen la obligación de mantener libros y registros tanto como sistemas de contabilidad. Es muy importante esta parte de la ley, porque ahí el tema es que si vas a sobornar, a pagar a un funcionario gubernamental, el FCPA exige que por lo menos registres el pago, y si no registras el pago de soborno, pues te metes en lío por eso. La segunda categoría del enfoque del FCPA obviamente son la prohibición contra pagos de soborno a funcionarios de gobiernos extranjeros. En cuanto a la parte del FCPA que se enfoca en contabilidad, en sistemas de contabilidad y libros y registros, y esto lo pongo en inglés porque viene de la ley, veamos lo que dice la ley. Every issuer shall make and keep books, records, and accounts which in reasonable detail accurately and fairly reflect the transaction disposition of the assets of the issuer. ¿Qué significa esto? Every issuer, esto es clave. Every issuer significa una compañía que tiene sus acciones en alguna bolsa alguna bolsa estadounidense. Esto incluye compañías fuera de Estados Unidos que tienen sus acciones en forma de American Depository Receipts, ADRs. ¿Okay? Pero el enfoque aquí es los issuers, compañías bursátiles en Estados Unidos. Esas son las compañías que deben están sujetos a esa ley, que les exige mantener libros y registros en detalle razonable. Eso es importante, en detalle razonable, accurately and fairly reflect the transactions, que bien reflejan las transacciones de los activos y disposición de los activos de la compañía. Muy importante esta parte de la ley. Cuando ustedes ven que la SEC se está involucrado en algún caso, es por esta parte de la ley del FCPA. Están enforzando esta parte de la ley. Entonces también existe la obligación bajo el FCPA de compañías bursátiles de mantener un sistema de contabilidad que refleje
refleje bien las transacciones y disposiciones de los activos de la empresa. Algunos puntos importantes de esta parte de la ley de libros y registros. El concepto de materialidad financiera no se considera. Eso es importante porque, como dice la ley, compañías tienen la obligación de mantener libros y registros en detalle razonable. No existe el concepto de materialidad financiera como se conocen quizás otras leyes bursátiles. Por ejemplo, no existe el concepto de que si el pago es menos del 1%, lo que sea, de los ingresos o utilidades de la empresa, pues no llega a ser financieramente material. No existe ese concepto. El enfoque de la ley es simplemente de asegurar que en detalle razonable se mantienen los libros de la compañía. Segundo, la Securities and Exchange Commission se encarga de vigilar el cumplimiento referente a las leyes de libros y registros de contabilidad. Entonces, tal como dije, si ven que la SEC está involucrado en algún caso, significa que están, primero que nada, que la empresa es bursátil, y segundo, que están vigilando el cumplimiento referente a esta ley de libros y registros. Y tercero, la autoridad de la agencia SEC para ejecutar las leyes bursátiles incluye imposición de multas, el devolver ingresos, orden de desistimiento o sanción. No sé si lo estoy diciendo bien, pero eso es una orden donde la SEC se entera de algún pago de soborno o de alguna violación de esta ley, y pues aparte de las multas y las sanciones que imponen, exigen a la compañía, le imponen una orden de desistir de los hechos que están haciendo. Entonces, pues eso es parte de las acciones que puede imponer la SEC. El devolver ingresos, eso es disgorgement en inglés, disgorgement. El devolver ingresos es una sanción importante. Ya vamos a ver una lista de las sanciones más importantes de devolver ingresos. Pueden llegar a cientos de millones de dólares. Significa que una empresa que viole esta parte de la ley de no mantener libros y registros, quizás tenga la obligación de reembolsar o regresar al gobierno estadounidense los ingresos que vinieron de esa violación. Entonces a eso se refiere el disgorgement, o devolver ingresos. La autoridad de la SEC, en caso de anticorrupción, la agencia SEC cuenta con todas las herramientas para hacer cumplir la ley. ¿Qué significa esto? Cuando vemos casos que quizás hemos leído en los diarios, en la televisión, no hemos visto, casos importantes de anticorrupción referente al FCPA, el Securities and Exchange Commission obviamente tiene la ley del FCPA para sancionar a la empresa que violó la ley, pero también cuenta con Sarbanes-Oxley, con las leyes bursátiles de Estados Unidos. Entonces, frecuentemente no solamente uno ve cargos penales bajo el FCPA, sino también cargos penales bajo las leyes bursátiles de Estados Unidos, violaciones de Sarbanes-Oxley, el presentar declaraciones falsas al Securities and Exchange Commission. Entonces, todo eso viene dentro del ámbito del Securities and Exchange Commission. En la lista de los 10 más importantes casos de devolución de ingresos, disgorgement, aquí una lista para que vean lo importante que es esta sanción de la SEC. Siemens, 350 millones de la sanción incluyó devolución de ingresos. KBR, 177 millones, Namco-Getty, 125 millones. Entonces, sí, pues es una sanción importante que puede significar multas importantes en el tema de devolver ingresos y la manera en que miden los ingresos que se deben de regresar o devolver o pagar al gobierno estadounidense
Obviamente es importante, es un cálculo importante y complejo, pero la idea es que cualquier ingreso de la cual disfrutó esta empresa por la violación de la ley, supuestamente debe de pagarse al gobierno estadounidense. Bien, y ya hablamos de la parte del FCPA que se enfoca en libros y registros. Ahora la segunda categoría o enfoque del FCPA se trata de pagos de soborno, de anticorrupción. Y aquí lo pongo en inglés también porque sale de la ley. It shall be unlawful for any domestic concern to corruptly, in furtherance of an offer, payment, promise to pay, or authorization of the giving of anything value to any foreign official to influence or induce such official in order to assist such domestic concern in obtaining business. Partido político, any political party, y any person to knowingly influence a foreign official or political party to obtain business. Vamos a analizar esta ley. Hay varias palabras importantes, puntos importantes. Por ejemplo, ¿qué significa foreign official? Luego vamos a hablar de eso. Acuérdense que la ley dice, it shall be unlawful for any domestic concern to corrupt in furtherance, give anything of value to any foreign official. Es clave eso. La manera en que las cortes y la ley define un funcionario gubernamental, un foreign official, es importante saber, porque si a fin de cuentas uno no está, si el pago no se trata de un pago a un foreign official, entonces pues no estamos hablando de Foreign Corrupt Practices Act, no estamos hablando de violaciones del Foreign Corrupt Practices Act, quizás del UK Anti-Bribery Act, pero no del Foreign Corrupt Practices Act. Entonces es muy importante el significado del foreign official. También es importante saber que hay excepciones por facilitation payments, pagos para facilitar trámites, ciertos trámites gubernamentales. Y tercero, el punto de jurisdicción es clave frente a la FCPA y luego lo vamos a platicar. El significado de foreign official. Es interesante que incluso el Department of Justice no define bien lo que significa un foreign official. Es interesante que no existe hasta el momento ninguna opinión, ningún dictamen, alguna sentencia de algún corte federal en Estados Unidos que defina bien el significado de foreign official. Claro, el FCPA dice que any officer or employee of a foreign government or any department, agency or instrumentality thereof, or of a public international organization or any person acting in an official capacity, es un foreign official. O sea, obviamente empleados directamente del gobierno son foreign officials. Obviamente funcionarios del gobierno son foreign officials, pero donde se complica la cosa es cuando estamos hablando, por ejemplo, de empleados de empresas de la cual el gobierno extranjero, el gobierno no fuera de Estados Unidos, es accionista. Por ejemplo, si fuera, como bien conocen, General Motors, en algún momento el gobierno estadounidense se adueñó de las acciones de General Motors, pues si fuera una compañía fuera de Estados Unidos, los empleados de General Motors serían foreign officials, por ejemplo. Es importante esto porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si el gobierno participe en forma minoritaria en la empresa, por ejemplo, país X tiene una participación minoritaria en las acciones de alguna empresa en su país. No sé la respuesta si los empleados de esa empresa son foreign officials. Pueden ser. El Department of Justice ha indicado que sí pueden ser. Incluso han investigado y han puesto cargos contra compañías y personas físicas estadounidenses por pagos de soborno a empleados de empresas extranjeras, de la cual
el accionista minoritario o mayoritario es el gobierno extranjero. Según el Departamento de Justicia, funcionario gubernamental extranjero incluye empleados de compañías controladas por el gobierno extranjero, empleados de compañías donde el gobierno es accionista minoritario. Por ejemplo, un hospital del gobierno, del Estado. Estamos hablando de quizás de una enfermera o cualquier empleado bajo esta definición del Department of Justice, del Departamento de Justicia, puede ser un foreign official. Y pues ustedes como abogados externos o internos, como Chief Compliance Officer, lo que sea, yo cuando se de Chief Compliance Officer en compañía, 50% de cada día la pasé con preguntas de, oye, mira, quiero invitar a esta enfermera a comer para hablar de nuestros productos, etcétera. Bueno, estás tratando con un foreign official. No estoy diciendo que no lo puedas hacer, pero hay que tomar en cuenta que sí estás tratando con un supuesto foreign official. Si es que la enfermera o el doctor o el empleado o la empleada del hospital o de la empresa es una empresa de la cual el gobierno es un accionista. Otra pregunta, ¿cómo? Quizás hay situaciones donde uno no sabe si la empresa extranjera tiene un accionista, tiene el gobierno como accionista, especialmente si el gobierno participa en forma minoritaria en esa empresa. Entonces, muy difícil y muy complicado el tema de foreign official. Algo más común es, por ejemplo, compañías de petróleo, Pemex, la compañía de petróleo de Brasil, de la China. Muchos países obviamente tienen sus compañías de petróleo, son compañías realmente del gobierno. Eso obviamente son empresas gubernamentales y los empleados de esas empresas vienen siendo foreign officials bajo el Foreign Corrupt Practices. Sí, por favor. Una pregunta. ¿Dices que solamente estaríamos violando el Foreign Practices Act si vamos y sobornamos al gobierno? ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos que hacer algún pago por extorsión? Te pregunto porque yo trabajo por Peñafiel y en ciertas rutas para distribuir nuestros productos entras y te cobra la delincuencia organizada cuotas fijas ya semanales y mensuales a veces. En esta ruta tengo que pagar 5,000 pesos a la semana, en aquella 10,000 o así. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de casos? ¿Estaría violando yo la ley o cómo lo podría documentar o qué es lo que se debe hacer? Claro, muy buena pregunta. Entonces, la pregunta que si estarían violando la ley obviamente implica un análisis profundo de jurisdicción, si es que aplica el FCPA, si estamos tratando con un foreign official, o sea, todo eso. Pero en el ejemplo hipotético que planteaste, pues estás haciendo pagos de extorsión para, por ejemplo, por su seguridad. Sí. Entonces, ¿y los pagos son a algún funcionario del gobierno? A un ratero, a una vaina. Ya. Entonces, en ese caso, yo creo que la primera pregunta, y quizás también vamos a hablar de esto cuando tratamos de los ejemplos que vamos a presentar Nick y yo, del análisis. Es importante saber el análisis. La primera pregunta bajo este análisis es que si existe alguna violación del FCPA, primera pregunta es si es que la FCPA aplica a esta compañía, si el Departamento de Justicia tiene jurisdicción sobre esta compañía y esos hechos. Segunda pregunta, el pago se está haciendo a un foreign official, algún funcionario gubernamental. Bajo el ejemplo que me planteaste, pues el pago es a un ratero, entre comillas, y pues suponemos que el ratero tampoco es funcionario gubernamental,
Y si eso es el caso, entonces yo diría que no aplica el FCPA, porque a fin de cuentas el pago no lo estás haciendo al funcionario gubernamental. Las cantidades de dinero que se pagan a lo largo de la República son considerables, entonces esa parte, ¿cómo lo registras en los libros? En la segunda parte que decías en los libros y registros contables, si yo estoy gastando a lo mejor, por decirlo, 1 millón de pesos, ¿dónde pongo en mi contabilidad esa parte para que no violar esa parte? Bueno, según comenté, no creo que aplique el FCPA, primero que nada, pero sí aplicaría, por ejemplo, si el pago se está haciendo a un funcionario gubernamental que por casualidad también es ratero, y les está exigiendo estos pagos de extorsión por seguridad. Ahí es donde se complica realmente la cosa, porque ahí sí está pagando a un funcionario gubernamental. Entonces, en cuanto a la pregunta de cómo registrar el pago, acuérdate también que esa parte del FCPA de registros y libros solamente aplica a compañías bursátiles americanas. ¿Okay? Entonces, suponiendo que estamos hablando de una compañía bursátil estadounidense que le está pagando a un funcionario gubernamental por extorsión, por la seguridad de sus empleados, la pregunta es ¿cómo registrar ese pago? Yo no soy contador, pero lo que sí está claro es que sí tendrías que registrar el pago, quizás como pago por seguridad, algo así. La pregunta más difícil es si estás violando la otra parte del FCPA que prohíbe pagos de soborno. Alex, sí. ¿Podemos interrumpir también? Sí, claro. No, claro, por favor. Muchas gracias. Sobre ese tema, no es exactamente lo que planteas, pero puede tener el mismo fin. En México tuvimos un caso de secuestro y pagó la empresa $1 millón y la otra, el nivel del funcionario, y la otra $1 millón lo pagó la familia. Entonces la familia dijo, yo no quiero saber del tema, pero dice la empresa, oye, ¿por qué voy a tener un pasivo de este tamaño si ni siquiera se lo estoy prestando al cliente? Es nuestra política salir adelante, a defender, a proteger, y este caso pues no está tan específico en la política de la empresa, y quiero deducirlo para efectos fiscales. Entonces, ¿cómo lo registro? Pago por secuestro. Entonces, ningún auditor del SAT quería tomar ni siquiera atender el tema. Entonces dijimos, si no lo vas a decir en corto, te voy a hacer una consulta formal, y lo único que vamos a hacer, que creemos que se puede beneficiar, es presentar ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente por el hecho, y entonces va a decir el Ministerio Público y la PGR, ¿por qué no me avisaste antes? ¿Por qué pagaste sin que yo te ayudara? Estoy para protegerte. Y lo último que quería la familia era saber de la PGR. Entonces fuimos a intentamos hacer la consulta, total que prefirieron dejarla, como dicen los penalistas, en la reserva, para que no se hiciera, pero la empresa decidió registrarlo como tal, hacer un pago por esta naturaleza. Se hicieron varios cheques, se canjearon en efectivo y se entregó el efectivo. Obviamente no lo tuvimos que firmar una consulta donde dijimos que no era deducible. Y aquí, para hacer un empate con FCPA, pues la consideración, yo creo que es lo que tú comentas, Alex, que no hay un funcionario público involucrado para efectos de FCPA, ni que coincida con los criterios de empresa minoritaria, ni mucho menos. Entonces yo creo que esa sería una alternativa. Lamentablemente no hay un happy ending para este tipo de conflictos, ¿no? Son infortunios, ¿no? Bueno, yo soy contador. Buenos días. Y espero que el tema me desintiera al final. Definitivamente, también soy de Señor y hemos tratado varios temas y eso que nos bajo IFRS y bajo los boletines mexicanos, para poder deducir cualquier tipo de facilitación o corrupción, necesita tener algún tipo de documento fiscal. Si no tienes ningún tipo de documento fiscal, obvio no lo puedes deducir. O sea, una factura. Un recibo. ¿Del ratero? ¿Del ratero? Del ratero. Vaya. Ahora, todo este tipo de pagos, todo este tipo de extorsiones se van a deducibles. Aquí hay un caso, hay un detalle muy claro.
definitivamente sí lo tienes que registrar en contabilidad, en los sistemas contables y en los ERPs, como tal y como es. Pago de licitación para tal trámite, o pago de corrupción, o pago de extorsión, tal y tal. Tú tienes que llegar lo más claro posible y tienes que dejar evidencia de que quien debió haber estado enterado estuvo enterado. ¿Ya? Ahora, cuando sí hay documentos que puedan ser fiscalmente deducibles, como una factura de abogados, sin arreglar las cosas, o como una factura de gestores, o como una factura de consultores, ahí es donde realmente tienes que tener soporte documental, independientemente de la factura, para deducirlo y decir que ese servicio fue legítimo, que ese servicio fue realmente sustentado para un bien o para un servicio de negocio, ¿no? Solamente sumando la parte contable, un punto importantísimo: si la empresa no lo llega a registrar, como bien lo comentas, y lo saca, sobre todo en efectivo, no solo no es deducible, sino que puede ser interpretado como un dividendo ficto para efectos fiscales. Y hacer un dividendo, una repartición de dividendos fictos, te repercute para efectos de PTU y te repercute para efectos de balance contable. Entonces tus accionistas te van a decir: oye, ya que no me repartiste ese dinero, y preguntan, ¿pagó 30% de impuesto sobre la renta? No pagó impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces te van a pasar sobre los 2 millones, ¿no? Y son de dólares. Entonces pues yo creo que ningún accionista de la empresa le va a caer bien, ¿no? Perdón por meter mi cuchara aquí. Nick, por favor. Sí. Un punto final. Obviamente el tema de extorsión es un tema complicado y real, pero la verdad es que para mí mi punto de vista es que, y no voy a comentar sobre cómo que está abajo de cualquier ley, pero la verdad es que tenemos que diferenciar entre un pago, digamos, voluntario, un pago de un soborno, entre un pago forzado, under duress. Y creo que abajo de la FCPA hay algunas clases que dicen que hay una diferenciación entre un pago voluntario y un pago forzado, y eso es donde tenemos que enfocar un poquito. Sí, es muy buen punto. Perdón. Ya, una última pregunta. No me quedó muy claro algo sobre foreign official. ¿Qué pasa cuando un servidor público de alto rango es accionista mayoritario de una empresa privada? ¿Todos los actos que realice esa empresa también van a estar sujetos a FCPA? O sea, un funcionario gubernamental también es funcionario de la empresa. Es accionista mayoritario de esa empresa. ¿En calidad de persona física? O sea, en calidad de persona física. Okay. Y esta empresa no cotiza en bolsa, está solamente en territorio nacional. Ya. O sea, el accionista realmente es la persona, no es el gobierno. ¿Sí? No, en ese caso entonces no estamos hablando de un foreign official. El tema de foreign official se complica cuando estamos hablando de alguna empresa privada donde el gobierno en sí es accionista. Algún funcionario, algún empleado del gobierno puede tener sus inversiones para su propia cuenta que no involucran al gobierno. Y si eso es el caso, entonces no estamos hablando por eso. Eso no causa que la empresa sea gubernamental o que los empleados sean considerados foreign officials. Sin importar el rango, por más que sea el secretario de Hacienda. Bueno, ahí la pregunta es si realmente la inversión es en calidad de individuo o como funcionario del gobierno. Y si podemos suponer que la inversión es por su propia cuenta, entonces la respuesta yo creo que está clara. La empresa no es gubernamental y los empleados no son foreign officials. Se pone complicada la cosa cuando quizás exista alguna duda de que si el funcionario está realmente haciendo esta inversión por su cuenta o por el gobierno. Ahí se complica un poco la pregunta. Sí, por favor. Una pregunta muy concreta. ¿Cómo trata el CPA los intermediarios? Porque es muy claro que manejar el concepto es muy fácil entender que el servidor público es el que está recibiendo el dinero, el pago, la dádiva, pero ¿qué funcionario público va a aceptar eso? Entonces siempre utilizan intermediarios. Inclusive esos rateros que mencionaba pueden ser intermediarios de un gobierno municipal que está recibiendo ese dinero, que están utilizando este tipo de mecanismos. Entonces,
¿cuál es el tratamiento de los intermediarios? ¿De qué manera se maneja en el FCPA y cómo se determina cuándo existe un intermediario o no? Es excelente pregunta, y en cuanto al foreign official, al tema del foreign official, es realmente un problema complejo que realmente no se ha definido bien dentro del FCPA. Lo que sí les puedo decir, anticorrupción, el significado del foreign official, volvemos aquí a la ley. Any officer or employee of a foreign government, eso está claro, okay? Any officer or employee of a foreign government, un empleado o funcionario de algún gobierno extranjero, o cualquier agencia, departamento, etc., or instrumentality thereof, or any person acting in an official capacity for or on behalf of any such government or department, agency, or instrumentality. Entonces, para darle una respuesta completa, esta parte de la ley que dice cualquier persona actuando por el gobierno o de parte de la agencia también se considera un foreign official, aunque es empleado o no. Si está actuando como representante o intermediario, también se puede considerar un foreign official, y por lo tanto cualquier pago a esa persona puede ser sancionada bajo el FCPA. ¿Okay? Otra pregunta, otro tema interesante, y donde muchas compañías se meten en lío, es con respecto a terceros, distribuidores, agentes, etc. Muchas compañías ya tienen su política de anticorrupción, ya tienen su entrenamiento de anticorrupción, o sea, tienen mucha confianza que sus empleados ya saben lo que es el FCPA, el UK Anti-Bribery Act, etc. Y no van a estar sobornando, haciendo pagos de soborno a funcionarios de gobiernos extranjeros. Pero si tenemos, por ejemplo, un representante en X país, un distribuidor en X país, donde la empresa sabe que este tercero, este distribuidor o este agente, este representante está haciendo pagos de soborno a funcionarios para conseguir negocios del gobierno, entonces es el otro riesgo para la compañía que lo puede involucrar en acciones del FCPA. Entonces, dos respuestas. Primero que nada, el intermediario sí puede ser foreign official y por lo tanto implicar al FCPA si está claro que el intermediario está actuando por el gobierno o por el funcionario gubernamental. Y segundo, algún tercero, un agente, distribuidor, etcétera, representante, etcétera, puede meter la compañía en problemas por los pagos de soborno que haga ese tercero. Sí. Imagino que también aplica para subsidiarias, filiales, etc. ¿Perdón? Para filiales y subsidiarias. Se la pone actuando de cierta manera y la filial claro. En vez de actos. Sí, Eso claro. por otro lado, en cuanto a los agentes que estás comentando, ¿aplica de cualquier manera o aplica inclusive si yo como empresa contratante no estoy enterado de las sanciones que está llevando a cabo? Sí, la respuesta es sí. Pero es interesante la pregunta y muy importante. Es la responsabilidad por la empresa tenedora por los hechos de su subsidiaria o afiliada. Es muy importante porque, acuérdense, el análisis, la primera pregunta es si aplica el FCPA, si realmente existe la jurisdicción. Acuérdense que el FCPA, luego lo vamos a platicar, el FCPA solamente aplica en ciertos casos. Y como ya vamos a discutir, a hablar, a platicar, no aplica, por ejemplo, a una compañía totalmente extranjera, mexicana por decir, por los hechos de esa compañía fuera de Estados Unidos que simplemente no involucran a Estados Unidos.
eso incluye una subsidiaria. Puede incluir una subsidiaria de la compañía americana. O sea, la defensa de la compañía americana es, oye, mira, esta subsidiaria es más o menos independiente, no lo controlamos, o por lo menos no sabíamos de los hechos, de los pagos de soborno, etcétera. Por lo tanto, no nos pueden sancionar a nosotros por los hechos de la subsidiaria. Obviamente el argumento del Departamento de Justicia es, ¿por qué ustedes no tenían los controles para saber lo que está haciendo la subsidiaria? Etcétera. Entonces, la respuesta es, los hechos de la subsidiaria o afilial sí pueden implicar a la compañía tenedora en Estados Unidos, accionista en Estados Unidos, pero es todo un análisis de si existe la jurisdicción, si se pagó a un foreign official, si se consiguió algo a cambio. Y cuanto a las agencias que están mencionando el caso de gente que actúa por cuenta de no como subsidiaria. O sea, la pregunta es que si la compañía estadounidense está actuando a través de un tercero. Yo contrato a alguien que me haga un trámite. Sí, entonces eso ahí está claro. Si está claro que la persona está actuando por la compañía estadounidense, entonces pues ese es el nexus entre el hecho en algún país extranjero y la compañía estadounidense. Y sí puede implicar a la compañía estadounidense. Sí, por favor. Pues es una pregunta, ¿qué es lo que yo podría hacer o qué es lo que yo tengo que hacer como empresa en caso de que yo detecte que un tercero está trabajando para mí, que me está representando, está haciendo actos de corrupción, no por órdenes mías, por instrucciones mías, pero yo lo detecto, ya sea un distribuidor o un proveedor? Tengo que documentarlo de cierta forma, tengo que dar aviso al Department of Justice o cuál sería. Bueno, aviso al Department of Justice, qué programas de cumplimiento debo tener, qué investigaciones debo hacer. O sea, muy buena pregunta. Nick y yo quizás vamos a tratar el tema más a fondo cuando hacemos, presentamos los ejemplos. Quizás la respuesta corta es contratar abogados externos para asesorarte en un programa de cumplimiento. Pero no, eso es una muy buena pregunta y lo vamos a tratar más a fondo. Ok, gracias. Entonces, el significado de foreign official, también quiero regresar a un punto muy importante que otra pregunta. Perdón. Perdón, es que tal vez dando un ejemplo para beneficio de todos. Tuvimos un caso en el cual una compañía que solamente tenía representantes en México, no tenía ni manufactura, ni operaciones del core business, sino simplemente venta, era comercial. Ellos, el 100% de su materia venía de Estados Unidos y por supuesto utilizaban varios agentes aduanales. El agente aduanal es considerado un tercero y por supuesto tiene una relación con el gobierno. Aquí uno de los agentes aduanales estaba haciendo actos de corrupción con aduana. Lo que la empresa quería saber era, bueno, la empresa tenía el contrato con el agente aduanal muy establecido, con un tarifario detallado, etcétera, etcétera. Cada una de las facturas venían perfectamente detalladas. Realmente no podían comprobar que el pago que estaba haciendo la empresa hacia el aduanero tenía incluido un pago de corrupción. Sin embargo, el aduanero lo estaba haciendo para los camiones de la empresa. Definitivamente se tiene que documentar, lo documentamos. Definitivamente tuvimos que investigar quién estaba involucrado dentro de la empresa y si alguien se ve dentro de la empresa. Y en el momento que se documentó y que se terminó todo, se le dijo gracias al aduanero. Pero cualquier tipo de... Si no se le dio aviso a la DJ ni a la SEC, pero definitivamente si la DJ hubiera hecho una espina o hubiera requerido información sobre este tema en especial, ya se tenía documentado todo perfectamente, ¿no? Y se comprobó que tenía suficientes controles de la empresa para poder detectar cualquier acto de corrupción. Alex, lo siento. Bueno, vamos a, como Alex dijo, vamos a volver como a ese tema.
Pero voy a plantear como una pregunta para todos, y eso es una pregunta clave para todas las empresas, especialmente cuando estamos hablando de intermediaries, agentes, terceros. ¿Dónde empieza y dónde termina como las responsabilidades de la empresa? Pues plantear esta pregunta y vamos a volver así con los ejemplos que tenemos en los escenarios para profundizar ese tema un poquito más. Un punto que quería mencionar es la ley que prohíbe pagos de soborno. Acuérdense, existe alguna violación del FCPA solamente si es que el pago se hizo para recibir algún beneficio para el negocio. Eso es clave, parte del análisis de que se aplica el FCPA. Entonces estamos hablando de shall be allowed for domestic friends. Bajo la ley se prohíbe dar cualquier cosa de valor, no solamente dinero, cualquier cosa de valor. Una beca al hijo del Ministerio de Hacienda, lo que sea, a una universidad importante en Estados Unidos, por ejemplo. Quizás vacaciones en Bali para el funcionario y su esposa. Cualquier cosa de valor que se entregue. To influence or induce such official in order to assist such domestic concern in obtaining or retaining business. Específicamente para recibir algún beneficio del gobierno. Eso es clave, porque muchos pagos que se hacen quizás no son para recibir algún beneficio de la empresa. En latín se llama quid pro quo, algo por algo. Entonces, muy importante reconocer que parte del análisis de que se aplica el FCPA es que si el pago se está haciendo para recibir algún beneficio y poder identificar, el Departamento de Justicia va a tener, para aprobar su caso, va a tener que identificar el beneficio que quiso recibir la compañía en hacer el pago del soborno. Existe una excepción al FCPA por pagos de facilitación de trámites gubernamentales en ciertos casos. Es limitado, pero pues sí existe. El monto debe ser razonable y modesto y debe ser para facilitar trámites gubernamentales en materia de visas, por ejemplo, visas de inmigración, aduanas, servicios de teléfonos, agua, electricidad, etc. O sea, ese tipo de trámite donde realmente se está haciendo el pago, quizás de soborno, pero para ayudar el proceso, ¿ya? Para ayudar de que los empleados de uno reciban electricidad, para que asegurar que los empleados de la empresa reciban al mudarse por aduanas, recibir sus cosas en vez de en 6 meses, recibirlos en 1 o 2 meses. Entonces, ese tipo de pago sí es una excepción al FCPA. Pero también hay que considerar ustedes como quizás abogados externos o internos, chief compliance officers, que también quizás tengan una política que específicamente prohíbe pagos que no son legales bajo la ley local. O sea, ahí tendrían ustedes que decidir si el pago viola, quizás no viole la FCPA, pero quizás viole la política de la de la ley local, de la ley mexicana, exactamente. Jurisdicción de la FCPA, también un punto importante en el análisis. Sí. Perdón, hay una pregunta. Perdón. Hola, tengo una pregunta. Mi nombre es Ricardo Gómez. ¿Qué sucede en el caso de, por ejemplo, para el caso de instituciones financieras, un banco? El banco tiene un cliente y se da cuenta que el cliente está procesando operaciones o transacciones a posibles funcionarios, o que sabe que esos pagos, o tiene el indicio que los pagos van a ir para corrupción.
Por una parte, el banco cumplirá con una obligación de presentar un reporte de operación inusual, pero si el banco es una filial americana, también tendría que de alguna forma reportarlo a autoridades en Estados Unidos, teniendo conocimiento de que esos pagos están para sobornar, para corromper. No va por el CPA. ¿Perdón? No va por el CPA. No va por el CPA. Perdón, no sé si te interrumpí o si terminaste. No, terminé. Ya. Bueno, si la pregunta es si el banco o empresa financiera tiene alguna obligación de reportar quizás a algunos clientes que sospechan están involucrados en pagos corruptos, soborno, etcétera. La respuesta es bajo el FCPA no tienen ninguna obligación de presentar de notificar al Department of Justice o cualquier otra presentación. Ahora, bajo el USA Patriot Act y el Anti-Money Laundering Act y otras leyes estadounidenses, especialmente si eres una filial estadounidense, quizás sí tienes la obligación de notificar el gobierno estadounidense, incluso de terminar la relación con este cliente. Con el cliente, pero nada más sujetaría reporte de operaciones sospechosas, nada más. O sea, el banco tendría que hacer el reporte de operaciones sospechosas y hasta ahí termina su obligación, ¿correcto? Sí, el Suspicious Activity Report, el reporte de actividades sospechosos, es bajo el USA Patriot Act, o sea, totalmente distinto al FCPA. Y te comento que quizás tengas la obligación de presentar ese reporte, especialmente si es una filial de algún banco estadounidense, pero eso es totalmente bajo el USA Patriot Act. Sí. Hay actualmente una investigación, a lo mejor la vieron en algunos periódicos, que involucra a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y del Distrito Federal por temas de FCPA en Estados Unidos, y a un banco involucrado en esa investigación, porque todas las operaciones se hicieron a través del banco. Entonces yo creo que es un buen ejemplo para revisar, a ver cómo lo van a resolver las autoridades. Ahora, interesante, si bajo el FCPA, por ejemplo, el Departamento de Justicia presenta un, ¿cómo se dice? Subpoena, requerimiento al banco de entregar toda información que tenga el banco con respecto a un cliente, pues también quizás tenga la obligación de cumplir con ese requerimiento y darle información al Departamento de Justicia. Pero eso es solamente si ellos te lo piden. Bueno, jurisdicción de la FCPA, muy importante, y quizás la primera pregunta que uno debe preguntar, que uno debe hacer, en analizar si es que los hechos de algún empleado suyo o alguna situación implica el FCPA, es si el FCPA aplica, si existe realmente la jurisdicción del FCPA sobre estos hechos. ¿Qué dice el FCPA en cuanto a jurisdicción? Y porque no es tan amplia, a propósito, el FCPA en cuanto a jurisdicción como el UK Anti-Bribery Act, que lo vamos a platicar de una carrera. En cuanto a jurisdicción, la FCPA aplica a cualquier persona que viola la ley mientras esté físicamente dentro de los Estados Unidos. Cualquier persona, mexicana, chilena, nigeriana, lo que sea, mientras esté en Estados Unidos y comete los hechos que está sujeto a sanciones bajo el FCPA, puede ser sujeto a jurisdicción bajo el FCPA. Segundo, personas estadounidenses, quienes son ciudadanos y compañías organizadas bajo las leyes estadounidenses. Compañías con acciones en alguna bolsa estadounidense incluye American Depository Receipts. No incluye, significativamente, no incluye gente que disfruta de un green card, de residencia permanente. No incluye
el green card. Solamente en cuanto a personas físicas, ciudadanos y compañías organizadas bajo las leyes estadounidenses o gentes, como el primer punto, que cometen el delito dentro de Estados Unidos. En forma breve, una comparación de una carrera entre el FCPA, algunos puntos importantes de comparación entre el FCPA y UK Anti-Bribery Act. En cuanto a pagos corruptos o pagos de soborno, el FCPA implica pagos a funcionarios extranjeros. Esos pagos se sancionan, pagos de soborno a funcionarios extranjeros, foreign official, limitado al foreign official, muy distinto al UK Anti-Bribery Act. UK Anti-Bribery Act es mucho más amplio, aplica a cualquier persona, pagos de soborno, no necesariamente a funcionarios gubernamentales, sino también empleados de alguna compañía que quizás no tiene nada que ver con el gobierno del país extranjero. Persona sujeta a sanción es la persona o compañía que pagó el beneficio. Muchas veces vemos y leemos en el New York Times, etcétera, de compañía X o persona X que hizo pagos de soborno a funcionarios gubernamentales y pues hablan solamente de la persona que hizo el pago, no hablan de la persona que recibió el dinero. Bajo el FCPA solamente se castiga, solamente se sanciona la persona o la compañía que hizo el pago. Bajo el UK Anti-Bribery Act, la persona que hizo el pago o que recibió el beneficio está sujeto a sanción. En cuanto a jurisdicción, compañías o personas estadounidenses solicitadas en bolsa en Estados Unidos o cualquier persona que comete el delito en Estados Unidos son sujetos al FCPA, a la jurisdicción del FCPA. Bajo el UK Anti-Bribery Act, cualquier compañía o persona que esté domiciliado, no necesariamente organizado bajo las leyes del Reino Unido, sino domiciliado en el Reino Unido, pueden ser, o con parte de sus operaciones en el Reino Unido, quizás son sujetos a la jurisdicción del UK Anti-Bribery Act. Estimado Alex. Sí. Perdón, gracias. Una pregunta respecto del concepto de persona. Ahorita comentas que para efectos de jurisdicción y persona hay un criterio que es el de Green Card, que no está contemplado dentro de la ley, pero me causa un poco de extrañeza, a lo mejor la respuesta es muy simple, no la conozco, pero tenemos una ley que está ahorita preocupando a los bancos y a los inversionistas, tanto mexicanos como americanos, llamada FATCA. Y ahí se hace una distinción específica sobre el criterio de persona bajo el Substantial Person Test, bajo el Green Card Test o bajo el criterio de ciudadanía norteamericana. Y eso, pues obviamente nos pone en entredicho y decir, si para efectos financieros, fiscales, internacionales sí estamos contemplados, ¿por qué no nos encontramos para efectos de esto? Perdón por la mojada. ¿Por qué no nos encontramos para efectos de FCPA con el mismo criterio de la calidad de la persona? ¿Hay alguna explicación o es algo que no se contempló? Bueno, el error es suponer que las leyes estadounidenses son consistentes, o sea que lamentable y entiendo bien el punto. Bajo FATCA, bajo las leyes fiscales estadounidenses, uno viene siendo un US person si uno o es ciudadano o disfruta del Green Card, residencia permanente, o si se pasa de los 183 días después de 3 años bajo una fórmula compleja. Pero la clave es que incluye personas que disfrutan de un Green Card. En cambio, las mismas palabras US person en el FCPA no incluye la persona con residencia permanente, con el Green Card. En cuanto a la explicación, no sé. Gracias. Perdón. Bueno, de una carrera de sanciones y multas, pueden resultar sanciones penales de encarcelamiento por hasta 20 años para personas físicas, multas de hasta $250,000 por delito para personas físicas, multas de hasta $2 millones para empresas por delito. Sí, por favor. Aquí ahorita que hablas de esto, retomamos un poquito del pasado. Entonces, si un directivo mexicano que trabaja para
una empresa subsidiaria de Estados Unidos que cotiza en la bolsa, digamos, un director comercial aquí en México, mexicano, comete algún acto de corrupción, no le aplican estas sanciones y multas de máximo persona física a él, ¿o sí? O sea, la persona es empleado. Es un empleado de una empresa transnacional, subsidiaria de una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Okay. Él es un director aquí en México, comete o un pago de soborno a un funcionario para recibir algún beneficio. Exacto. O sea, está claro que existe la violación. Exacto. ¿Eso le aplica al director como persona física o solamente deja a la empresa con el paquete, con el problema que tiene y ya? Vuelvo al tema de jurisdicción. Acuérdense que bajo el CPA cualquier persona que viola la ley mientras esté físicamente dentro de los Estados Unidos o US persons, personas estadounidenses, bajo el ejemplo que me planteaste, la persona es mexicano, suponemos que tampoco tiene su pasaporte estadounidense, los hechos se cometieron en México o en algún país fuera de Estados Unidos, entonces yo diría que muy difícil que el Departamento de Justicia lleve cargos penales contra la persona como persona física. Ahora, a la compañía americana, pues sí, obviamente pueden aplicar cargos penales. ¿Por qué? Bajo el concepto de responsable superior, bajo el concepto de que la compañía debe responder por los hechos de sus empleados si es que los empleados cometen el delito en su calidad de empleados. Claro, y está a favor de la empresa, ¿no? Exactamente. Pero ahí el tema es que se castiga, se sanciona la empresa, no necesariamente el empleado o persona física. Pero el tema es, la pregunta es jurisdicción, si es que el Departamento de Justicia tiene jurisdicción sobre la persona física. Deferred prosecution. Mira, voy a quizás terminar aquí. Voy a mencionar Deferred Prosecution Agreements de una carrera y después cuando Nick y yo presentamos los escenarios podemos hablar más a fondo de Deferred Prosecution Agreements y también queríamos presentar un par de casos que quizás ustedes conocen, por ejemplo el caso de BizJet, podemos hablar de eso y podemos hablar de esos casos y de esos escenarios ahora con el contexto del análisis que acabamos de presentar y escuchar. Pero nada más sí quiero mencionar el Deferred Prosecution Agreement. El DPA, Deferred Prosecution Agreement, es un acuerdo entre el gobierno estadounidense y una empresa donde el gobierno desiste de su demanda y o cargos penales. Y generalmente la empresa acuerda pagar multas, implementar un plan de cumplimiento, etc. Ejemplo, Lufthansa Technik AG, tenedora de BizJet. Les presenté un ejemplo, bueno, realmente el acuerdo actual que se firmó entre Lufthansa Technik y el Departamento de Justicia, ustedes lo deben tener como ejemplo y quizás lo podamos platicar después. Pero con eso ya le doy el podio a mi amigo Nick. Okay.